Le saludo cordialmente y le invito a una reflexión que tiene por título El patrón y el esclavo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, dice Filemón 1:10. Esta reflexión tiene tres personajes importantes que diferían absolutamente en cuanto a sus respectivas situaciones sociales. Los protagonistas son el pastor que escribió una carta de amor fraternal a un hermano. El segundo, receptor de la carta. Y el tercero, esclavo fugitivo del segundo involucrado. El escritor de la carta fue el apóstol Pablo. El amo perjudicado se llamaba Filemón y el varón causante del mal acto era de nombre Onésimo. Ignoramos el monto de lo perdido por Filemón, pero seguramente había comprado en dinero valioso a Onésimo como esclavo, pero este se fugó. El hecho en referencia se produjo cuando el Imperio Romano se calcula que disponía de unos 6 millones de esclavos, gente de distintas regiones conquistadas por el emperador, entre las cuales Israel también estuvo sometido. En el primer siglo, viviendo esta realidad de esclavitud, el Señor Jesús menciona en una parábola el endeudamiento de un siervo que fue obligado a vender a su mujer, hijos y bienes para pagar a su señor, entre comillas, porque ahí estamos hablando del dueño, del esclavo. Los esclavos vivían de manera miserable, de manera injusta, con una dureza sin compasión. No tenían acceso ni a lo más mínimo de los derechos humanos. En dicha parábola, Jesús dice que el dueño de la deuda tuvo misericordia y perdonó al siervo. Pero ese siervo no hizo lo mismo con otro esclavo que le estaba debiendo a él. 100 denarios. Y lo echó a la cárcel. Pero el amo principal supo de esto y le reprochó su mal proceder y lo castigó por haber actuado de manera tan mezquina, sin imitar a quien le perdonó. La enseñanza de Jesús en esta parábola expresa que el Padre Celestial hará lo mismo a quien no perdona de todo corazón las ofensas de sus hermanos. Los hijos de esclavos pasaban a ser pertenencia del patrón y los castigos eran de una crueldad despiadada. Hubo excepciones de esclavos que destacaron por sus dones y actividades. Se considera, por ejemplo, a Esopo, el autor de fábulas señeras escritas unos 600 años antes de Cristo, y cuyo patrón lo tuvo a su lado como un respetado y digno personaje. Yo creo que más de algunos, ¿no es cierto?, leyeron estas fábulas de Esopo, por lo menos en los tiempos a los cuales yo iba al colegio. No sé si ahora se hacen o no. Volvamos al caso de Pablo, Filemón y Onésimo. El apóstol menciona a Onésimo como hijo engendrado en sus prisiones, palabras que tal vez indiquen que lo conoció estando ambos prisioneros y que en la cárcel se habría convertido a Cristo. La carta ruega a Filemón que reciba a Onésimo como si lo estuviera recibiendo el mismo Pablo. Recíbelo como a mí mismo, dice, agregando que si Onésimo le había sido inútil cuando estaba con él, ahora sí le sería útil a Filemón, tal como era en ese tiempo con el mismo Pablo. Da la impresión de que Pablo seguía prisionero, que Onésimo estaba ahora en libertad y que el apóstol desearía que Onésimo siguiera sirviendo en sus prisiones, pero que prefiere informarle de esto a Filemón para que éste consienta recibir de regreso a Onésimo. Lo más valioso de esta breve pero hermosa misiva del apóstol es su petición de perdón para Onésimo, pidiéndole a Filemón que no lo recibiera como esclavo, sino como hermano amado, así como Pablo lo sentía, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes por compañero, dice, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Palabras textuales de la carta que estamos viendo. ¿Qué enseñanza está entregando Pablo aquí? Podemos examinarnos a nosotros mismos para identificarnos con algunos de los personajes en referencia. Más de alguno habrá tenido malas experiencias con personas que estuvieron a su servicio, como también otros habrán experimentado malos tratos de jefes de mal carácter. Y además, habrá muchos casos de personas que intercedieron para que un trabajador fuera reingresado a sus funciones. Estamos hablando en especial al mundo cristiano, que tiene que hacer diferencia en complicadas situaciones laborales
Y en el caso que estamos viendo hoy, hay responsabilidad espiritual de ambos, tanto del jefe como del subordinado. Uno con grandeza respetando al hermano que trabaja bajo su dirección, sin vulnerar sus derechos, y el otro reconociendo la autoridad de su jefe, sirviendo con fidelidad en las tareas que le corresponde hacer. Estamos seguros de que Filemón perdonó y recibió a Onésimo como trabajador en su casa, y que éste agradeció y sirvió con buen resultado para todos ellos. Es un buen ejemplo que debemos considerar en obediencia al Señor de parte de patrones y empleados. Termino con Filemón 1:5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El Señor les bendiga.